La revolución industrial va a tener efectos básicamente sociales, no los únicos. También tiene consecuencias en el ámbito político, en el ámbito tecnológico, obviamente. Pero el que más nos va a interesar va a ser asociarlo a los cambios que va a vivir la sociedad de esa época hasta el día de hoy. En primer lugar, con la revolución industrial va a aparecer un nuevo tipo, un nuevo grupo social, el proletario. El proletario va a ser el trabajador de fábrica, el obrero. Este trabajador que vive por un sueldo y que es un sueldo tan bajo que necesita rápidamente poner a trabajar a otros miembros de su familia para que aporten más ingresos y puedan subsistir, porque la familia ha crecido. Cada vez los hijos sobreviven más años y por lo tanto el sueldo del padre no alcanza para sostener las familias que cada vez son más numerosas. De ahí viene el nombre de los hijos. Prole es hijo y por lo tanto el proletariado era aquel que solamente tenía hijos para poder aportar como trabajadores a esta maquinaria que era la revolución industrial. Como ya le dije, el trabajador obrero trabajaba en forma muy miserable, con bajos sueldos, era explotado por parte de los burgueses o capitalistas, en donde dada la enorme cantidad de mano de obra que había, acuérdense que se está produciendo la migración del campo a la ciudad, y aparte de eso las propias ciudades cada vez tienen más niños que sobreviven a la edad de un año y aportan mano de obra. Por lo tanto, hay mucho trabajador disponible, y al haber mucho trabajador, el empleador podía ofrecer muy bajos sueldos. Todos necesitaban trabajo, entonces al haber tanta necesidad, el sueldo podía ser el mínimo posible. Sueldo de hambre se conocía ese sueldo que se les pagaba a los trabajadores de esa época. Un sueldo que apenas les permitía alimentarse muy escasamente el trabajador y una parte reducida de su familia. Como el sueldo no alcanzaba, entonces la idea era que desde muy jóvenes los integrantes de la familia comenzaran a trabajar. Y así como niños de 5 años ya dejaban de asistir al colegio si habían logrado ir y eran ingresados inmediatamente al mundo laboral, ganando un sueldo más miserable que el de sus padres, pero a veces más necesario que, o sea, el trabajo del niño era a veces más necesario que el trabajo del hombre, porque el trabajo del hombre podía ser reemplazado por una máquina, pero a veces el trabajo de la máquina no permitía o no podía ser reemplazado por un niño, o mejor dicho, solamente podía ser reemplazado por un niño. La explotación que sufría entonces el obrero era angustiosa. Se le pagaban bajos sueldos, no tenía descanso dominical, trabajaba de sol a sol los 365 días a la semana. Si sufría un accidente era responsabilidad de él y por lo tanto rápidamente despedido y quedaba en la pobreza más absoluta. Era explotado en su grado extremo. Y esto es el origen de lo que se comenzó a llamar en su época la cuestión social, los problemas que vive el trabajador al ser explotado por parte de los empleadores. Esta situación fue denunciada. Los periódicos de la época hablan de esta situación, promueven que se realicen cambios, pero para el empleador no había nada que reclamar, porque aquí había libertad de mercado. El empleador elegía a sus empleados y el empleado a su vez estaba dispuesto a aceptar las condiciones que el empleador le ofrecía. Entonces, si las aceptaba, porque después reclamaba. Ese era más o menos el pensamiento que tenía la sociedad en esa época. Todo era libre mercado, las dos personas son iguales. Si el empleador considera que, si el empleado considera que la situación del empleador lo perjudica, es libre de irse y buscar otra pega. Pero resulta que no es así. Sabemos que ese empleado no tenía opciones de abandonar la pega porque si se iba, quizás no lo iban a contratar en ningún lado. Y a su condición ya dura de ser trabajador, el ser desempleado ya era absolutamente quedar en la miseria completa. Entonces aceptaba estas condiciones porque no había otra opción. La cuestión social va a ser analizada, va a ser estudiada y van a haber propuestas de cómo
se debe solucionar o de qué modo se debe abordar. Y de todas las propuestas que van a ver, vamos a distinguir tres grandes corrientes en el siglo XIX. La primera es la liberal, la segunda, la socialista o marxista, y la tercera, la doctrina social de la Iglesia. Van a ser las tres grandes posturas que van a hablar, van a tratar el tema y van a dar propuestas de soluciones. ¿Ya? La primera, de Adam Smith, la liberal, planteaba que la economía se movía por sí misma, que la economía tenía un sistema mecánico casi de orden que hacía innecesario cualquier tipo de intromisión de otro agente que no fuera los mismos agentes económicos. Y cuando hablo de otro agente, me refiero al Estado. Es decir, para Adam Smith, el Estado, si trataba de meterse en la economía, la perjudicaba, la detenía, la hacía ineficiente. Según Adam Smith, él decía que el libre mercado es el motor de la economía y la función del Estado era solamente proteger esta relación. El Estado solamente debía preocuparse de la seguridad interna del Estado, policía, tribunales de justicia, pero jamás involucrarse en temas económicos. La economía por sí sola se manejaba y en la medida que se dejaba mover sola por el libre mercado, la economía crecía y en la medida que crecía, Adam Smith pensaba que esa riqueza que iba generando iba beneficiando a los que estaban más abajo. Él pensaba ilusamente que el hombre más rico en algún momento iba a ser tan rico que parte de su riqueza inmediatamente iba a beneficiar a los de abajo. ¿Ya? ¿Para qué quería ser más rico él si ya tenía suficiente? Ese resto de riqueza iba a beneficiar a todos los otros grupos que estaban por debajo. Hoy en día lo llaman teoría del chorreo, ¿ya? Muy cuestionable y muy criticada, porque jamás se dio. El rico en esa época y hasta el día de hoy acumula, y muy pocas veces se preocupa de ver las condiciones y de mejorar esas condiciones de los que están más abajo. Según Adam Smith, entonces el libre mercado era la solución y el Estado jamás se tenía que entrometer en las relaciones económicas. Adam Smith planteó esta teoría a fines del siglo XIX, pero resulta que pasaban los años y esto no cambiaba. Su teoría no se llevaba a la realidad de mejorar las condiciones de vida del trabajador. Seguía siendo explotado, seguía siendo abusado, en fin. Es así como van a aparecer las teorías socialistas. El principal de los teóricos socialistas va a ser Adam Smith. Hacia 1870, 1880, publica una obra que se llama El Capital. En esta obra, él hace un análisis histórico del hombre desde sus orígenes y cómo se llegó a la sociedad industrial de su época. Y en base a ese análisis histórico que él hace, logra concluir cuáles son los pasos que se deben dar para llegar a una sociedad realmente justa e igualitaria en base a que todos accedan a la riqueza. Según él, el Estado tenía que ser el dueño absoluto de toda la riqueza. No debía haber propiedad privada, ¿ya? No debía haber libre mercado. El Estado debía preocuparse completamente de la realidad económica. Eliminando la propiedad privada, se dejaban de existir los ricos, se dejaban de existir los pobres. Todos ahora andan dueños de todo. Y al no haber libertad de mercado, el Estado advertía cuáles eran las necesidades que tenían que satisfacerse y las satisfacía para todos. ¿Ya? Eso más o menos muy a grandes rasgos, lo que es el postulado de Marx. Y que lo diferencia de Smith, viéndolos como desde afuera, son los dos extremos de los sistemas económicos. Pero hacia 1890 va a surgir una tercera postura que toma elementos del capitalismo, toma elementos de Marx, los funde y crea una teoría nueva. Y esa es la doctrina social de la Iglesia. En 1891, el Papa León XIII publica un documento donde él como Papa opina
sobre algún tema particular. Y en este caso habló de la cuestión social. Y se va a referir a que no es cristiano, nadie puede llamarse cristiano si acepta esta condición de explotación y miseria en la que viven los obreros. Por lo tanto, invita a los cristianos a sumarse al cambio. Y para ello propone que se debe realizar la justicia social. ¿Y qué es lo que entiende él por justicia social? Darle a las clases más bajas la posibilidad de salir de la pobreza, que mediante su trabajo ellos puedan progresar, ¿ya? Y para ello necesitan sueldos justos, necesitan reconocimiento de derechos laborales, por ejemplo, descanso dominical, accidentes, reconocimiento de sindicatos. Plantea, por lo tanto, que no se debe eliminar la propiedad privada, como planteaba Marx, pero sí que la propiedad privada debe tener como fin la justicia social, que todos vivamos bien. Plantea que el Estado debe regular la economía en el sentido de equilibrar la diferencia que hay entre los obreros y los empleadores, que hasta ese momento era desequilibrada. El empleador podía hacer lo que quería, el obrero quedaba totalmente sometido. El Estado es el que tiene que equilibrar. Todas esas cosas las va a plantear León XIII en esa encíclica, que hoy en día es la base de toda la legislación laboral que nos rige hasta el día de hoy. Todo lo que se ha avanzado en temas de protección al trabajo y al trabajador tiene que ver con la doctrina social de la Iglesia.